algo que nosotros debemos de conocer, que el reino de Dios no opera en la fuerza del hombre. El reino de Dios opera en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted viene a Cristo, el hombre por lo normal, sin Cristo, depende todo el tiempo de su fuerza. El hombre le gusta ser independiente. Cuando a un hombre le sale trabajo, él no le gusta compartirlo con nadie. Él dice, yo lo voy a hacer yo solo. Por naturaleza al hombre le ha gustado depender de su fuerza. Le ha gustado depender de su capacidad. Pero cuando usted viene, mi amado hermano, a los caminos de Dios, usted tiene que entender que el reino de Dios no opera en la fuerza suya. Esto no se trata de qué tan sabio humanamente usted sea. No se trata de cuán fuerte usted sea. Se trata, mi amado hermano, de que debemos de reconocer que el reino de Dios lo único que pide es que nos humillemos, que usted se rinda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pelee con usted. No se trata de su fuerza, no se trata de su inteligencia. Dios demanda rendición en la vida de su pueblo. Si nosotros entendiéramos como jóvenes o como personas adultas que estamos en este lugar, que Dios no necesita tu fuerza, Dios no necesita cuán sabio tú seas. Lo único que Dios necesita es que tú entiendas que necesitas rendirte al poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, vosotros estaréis tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Me debe entender que lo que a usted y a mí nos corresponde es rendirnos. Cuando yo me rindo, Dios pelea a mi favor. Cuando yo me rindo, el Espíritu Santo me ayuda. La obra del Espíritu Santo vino sobre la tierra para ayudar a la vida del hombre. El Espíritu Santo, mi amado hermano, está aquí para ayudar a la iglesia, para ayudar a los jóvenes. Yo he comprendido que si no hay una rendición total al Espíritu Santo, usted va a vivir batallando en su fuerza y no va a poder vencer las batallas en su carne y espirituales que vivimos constantemente. Debemos de entender que de la única manera que nosotros podemos tener victoria es cuando vivimos una vida rendida al poder del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede tener victoria si antes no vive una vida rendida, sometida al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted lee la Biblia, gloria a Dios, se dará cuenta que la clave de grandes hombres de Dios fue que vivieron una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia tuvieron grandes victorias. ¿Sabe por qué? Porque vivieron su vida sometida al Espíritu Santo de Dios. Nadie en la Biblia pudo tener victoria sin antes el Espíritu Santo no venía sobre él. Todos los grandes hombres, los jueces, los profetas, amén, los sacerdotes, para cumplir el propósito, la cual Dios les había mandado, primero tuvieron que haber sido llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque eso no se trata de su fuerza, se trata del Espíritu Santo de Dios. Si hay algo que la iglesia ha ignorado, es la ayuda del Espíritu Santo. Mire, le voy a decir algo. La iglesia le gusta pelear en su fuerza. Si hay algo que nosotros no hemos aprendido es a rendirnos. Si nosotros entendiéramos el poder que hay de rendirnos al Espíritu Santo, nuestro estilo de vida fuera diferente. No viviéramos cargados, no viviéramos estresados, porque cuando tú te rindes al Espíritu Santo, amado hermano, yo he comprobado que el Espíritu Santo te cambia, el Espíritu Santo te restaura, el Espíritu Santo te descarga, te renueva. Cuando la presencia de Dios llega, mi amado hermano, las cosas cambian. Mire, por experiencia personal, no hay nada más hermoso de hablar de vivencias que usted ha vivido. Yo he experimentado cuando la presencia de Dios nos toca, nos renueva, quita todo cansancio, todo estrés, toda carga. Cuando la presencia de Dios lo toca, se va. Usted se siente renovado. Usted va a ver personas que vivieron el Evangelio, pero cuando va pasando el tiempo se van cargando, van perdiendo el gozo, van perdiendo la paz. ¿Por qué? Porque no han entendido que lo que Dios quiere es que nos rindamos. Mire, un cristiano que aprende a rendirse es un cristiano que se mantiene gozoso. Yo he aprendido cuál es la clave en este camino, es rendirse al Espíritu Santo. Entrégale sus cargas a Dios. Jesús dijo, echen sobre mí su carga y yo les voy a dar descanso. Pero hay gente que vive cargada porque no tiene conocimiento que las cargas no te corresponden llevarlas. Que lo único que Dios te manda es que te rindas, que le digas, Señor, pongo mis cargas, pongo mis preocupaciones, y el Espíritu Santo está para ayudarte, está para consolarte, está para guiarte, está para enseñarte. El Espíritu Santo es la que le viene a dar descanso a la iglesia. Mi amado hermano, como jóvenes, escuchen bien, muchas veces nosotros pensamos que solo los jóvenes están en crisis. La iglesia a nivel mundial está careciendo de su vida espiritual. Muchas iglesias, mi amado hermano, el poder del Espíritu Santo no se está moviendo. Hay mucha gente
gente que viene a la iglesia por una rutina, porque cuando se pierde, cuando se contrista el Espíritu Santo, programamos los cultos, todo se vuelve rutinario. Estamos aquí para que el pastor no me ponga en disciplina, estamos aquí por un privilegio, pero cuando tú caminas constantemente, renovado por el poder de Dios, desde la mañana estás aquí gozoso. ¿Por qué? Porque no es una carga. Mire, servirle a Dios con el poder del Espíritu Santo no es una carga, es un deleite. Cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted camina una vida rendida al Espíritu Santo, venir a la iglesia no es una carga, es un deleite. Pero le voy a decir algo, lamentablemente mucha gente en la iglesia viene por un compromiso, viene porque tiene un privilegio, viene para que el pastor no me ponga en disciplina. Pero ¿sabes qué? La historia cambiaría si nosotros viniéramos porque en realidad anhelamos sentir un toque de la presencia de Dios. Porque lo único que cambia las cosas es la presencia de Dios. Mire, sin la presencia de Dios nada tiene sentido. No tiene sentido estar aquí sin la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, escuche bien, sin la presencia de Dios estar aquí sentado es una carga. Sin la presencia de Dios el predicador cansa. Sin la presencia de Dios el músico hace bulla nomás. Pero cuando tiene la presencia de Dios no es una carga. Usted se deleita. ¿Por qué? Porque siente un toque de la presencia de Dios. La iglesia, mi amado hermano, necesita entender que necesita la ayuda, la remisión, la búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Todos los hombres en la Biblia, si usted se da cuenta, Dios a través de la palabra, desde el primer capítulo de Génesis, versículo 2, aparece el Espíritu Santo. Hasta el último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:17, aparece el Espíritu Santo. O sea, Dios nos deja claro que toda la obra de Él la ha realizado por medio del Espíritu Santo. Esto no se trata de tu fuerza. Lo único que Dios demanda es que te rindas, que le digas: Señor, yo no puedo solo, Espíritu Santo, ayúdame, pongo mi carga, solamente ríndete y te aseguro cómo tu vida va a cambiar. Te aseguro, joven, que no serás el mismo. Te aseguro, hermano, que tu vida nunca será la misma. Lo que Dios demanda es rendición. Y si hay algo que la iglesia no ha aprendido, es a rendirse. Iglesia, necesitamos rendirnos. Los jóvenes, adultos, necesitamos rendirnos al Espíritu Santo. Porque en la fuerza de nosotros, una persona en su fuerza no va a llegar muy lejos. Una persona sin la ayuda del Espíritu Santo será una carga venir a la iglesia. Mire, una persona que no camina bajo la dirección del Espíritu Santo es una persona que no disfruta el Evangelio. El Evangelio se le hace una carga. El Evangelio se te hace pesado. Pero ¿sabe qué? Cuando usted camina bajo la dirección del Espíritu Santo, el Evangelio no es una carga. Venir a la iglesia, usted viene hambriento por Dios. ¿Por qué? Porque usted entiende que el Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios. El Evangelio es paz. El Evangelio es descanso. El Evangelio es esperanza. El Evangelio no es aburrido, amado hermano. Gloria a Dios. El salmista David decía en el Salmo 16:11: me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mire, la presencia de Dios es la más alta aprobación que la iglesia debe de tener en este tiempo. Porque cuando hablamos de la presencia, hablamos que no hace falta nada. La presencia de Dios, ahí está la plenitud. Allá hay plenitud de vida, hay plenitud de gozo, hay plenitud de esperanza. La presencia de Dios es lo que usted y yo necesitamos. Por eso David dice que en tu presencia. No dice venir a la iglesia, eso es parte. Porque hay gente que viene a la iglesia, pero no puede entrar a su presencia. ¿Por qué? Porque viene con un corazón que no tiene deseo por Dios. Pero cuando tú vienes a la iglesia y dices: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Hoy yo quiero salir diferente. No quiero que este día de culto sea como todos estos meses que he venido. No, Dios hoy quiere que nosotros entendamos, hermano, joven, 100% te lo digo, lo que tú necesitas está en la presencia de Dios. En la presencia de Dios no nos hace falta nada. David decía en el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú entiendes que lo que tú necesitas es la presencia, tú buscas la presencia. Si la iglesia entendiera el poder que hay de caminar o de tener la presencia de Dios, nuestro estilo de vida espiritual sería diferente. No sería una carga estar aquí, no sería una rutina venir a la iglesia, sino que sería un deleite, mi amado hermano. Nada cobra sentido sin la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios no se crece. Sin la presencia de Dios no se avanza. Sin la presencia de Dios no hay descanso. Sin la presencia de Dios vivimos cargados, estresados. Pero con la presencia de Dios, ella te renueva. Mira, a veces yo he estado cargado, pero cuando voy a la presencia de Dios,
Deme una hora y va a ver después de una hora cómo me siento. Me siento renovado, me siento descargado. Porque he entendido que el secreto de un cristiano está en la presencia de Dios. Mire, ni siquiera venir a la iglesia. Venir a la iglesia es parte. La Biblia dice que hay que congregarse. Pero ¿cómo es posible que hay personas que vienen los 4 días al culto y están cargados? Porque no han entendido que el descanso no solo está en venir a la iglesia, está en buscar la presencia de Dios en la intimidad, tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Hay gente que viene 4 días al culto y están secos, están cargados, se sienten fastidiosos. El evangelio es una carga, no es un deleite. ¿Por qué? Porque David dice, en la presencia de Dios. Tú puedes tener el privilegio de venir a la casa de Dios, pero si no tienes hambre por la presencia, no puedes entrar en ella. Porque el descanso, la plenitud, el gozo está en la presencia del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, amado hermano. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, amado hermano, es lo que nosotros necesitamos. Mire, si ahí había alguien que aprendía a entender lo que había en la presencia de Dios, era Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 33, Dios le dice, yo, mi ángel, va a ir contigo. Pero Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Mire cómo Moisés valoraba la presencia de Dios. Dios le está prometiendo llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, donde hay abundancia. Pero Moisés dice, no, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. ¿Por qué? Porque Moisés entendía que el descanso, el gozo, estaba en la presencia de Dios. Mire, los padres hacen una buena acción, instruyendo los hijos en las cosas de Dios. Los padres hacen un buen acto, traer a los hijos a la iglesia. Pero hay algo que los padres no pueden hacer. No les puede dar una experiencia con Dios. Ellos tienen que tener su propia experiencia. Lo que la juventud necesita hoy es tener una experiencia con el Espíritu Santo. Escuche bien, Isaac no vivió de la experiencia de Abraham. Isaac tuvo su propia experiencia. Escuche bien, Jacob no vivió de la experiencia de Isaac su padre. Jacob tuvo su propia experiencia. Moisés tuvo su propia experiencia. Todos los hombres de Dios que tuvieron una experiencia con Dios, su vida nunca volvió a ser la misma. Y lo que la juventud necesita, más que venir a la iglesia, es tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo te toca, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Cuando vino sobre Saúl, la Biblia dice que el corazón de Saúl fue mudado y no fue el mismo, porque la presencia de Dios te hace que no sea la misma persona, te transforma, te cambia. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, la vida de Saúl nunca fue la misma. Escucha bien, yo conozco personas que llevan 20 años en la iglesia, y no lo digo por crítica, lo digo por una realidad que se está viviendo, y sus vidas son las mismas. No crecen, porque muchas veces un cristiano que no adhiere a la presencia de Dios pasan 20 años en una silla y no crece. Hay jóvenes que llevan 7 años y no crecen. Mire, yo les hablo a los jóvenes, les digo, mira, es tiempo de crecer. ¿Cómo es posible que con el teléfono sea bueno y no te sabes de un texto de la Biblia? No, es tiempo de crecer. ¿Por qué? Porque los jóvenes necesitan entender que es tiempo de crecer en lo espiritual. ¿Cómo es posible que llevemos 20 años en una silla y nuestra vida sea la misma? Hermano, esa triste realidad se está viviendo en muchas iglesias. Personas que llevan mucho tiempo y su vida es la misma. ¿Sabe por qué? Porque nunca han tenido una experiencia con Dios. No les interesa a Dios. Y son fieles, vienen todos los días al culto, pero no conocen a Dios. Conocen un Dios histórico, pero no conocen el Dios de hoy, que cambia, que transforma, que te llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso, mi amado hermano, nosotros necesitamos entender que solo no vamos a poder hacerlo. Yo soy joven, los jóvenes son jóvenes, muchos aquí son jóvenes, y yo he entendido que sin la ayuda del Espíritu Santo no voy a poder. Dentro del hombre se vive una batalla carnal que si uno no la rinde al Espíritu Santo, usted no va a poder rendirla por sus fuerzas. Mire, yo puedo venir el otro año. Si usted no se rinde al Espíritu Santo, tendrá los mismos deseos, los mismos malos hábitos rindiéndolo. ¿Por qué? Porque no los ha sometido al Espíritu Santo. Yo he entendido que la clave es someter mis deseos al Espíritu Santo de Dios. Hay gente que quiere vencer sus deseos en su fuerza. Esto no es en su fuerza. Solamente ríndete al Espíritu Santo. Aquí hay personas que hay malos deseos que quieren vencer, malos hábitos que has querido vencer y no puedes. La pregunta es ¿por qué? Porque no te has rendido al Espíritu Santo, porque no has entendido que esto no es en tu fuerza. Esto es con ayuda del Espíritu Santo de Dios, amado hermano. Mire, el Espíritu Santo es la clave en todos los grandes hombres de Dios en la Biblia. Si usted lee cada profeta,
que venir el Espíritu Santo. La pregunta es ¿por qué? Porque nadie podía tener la capacidad de hacer la obra de Dios sin antes no venía Dios mismo por medio del Espíritu Santo de Dios. Nadie. Incluso la Biblia dice en Ezequiel 36, 27, que para que tú guardes la palabra, primero tiene que venir Dios mismo por medio del Espíritu Santo para que te haga guardar la palabra y para que camines en la palabra. Es decir, mire que cuán importante es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie puede poner por obra la palabra de Dios. Por eso Ezequiel dice, derramaré mi espíritu en vosotros y les haré, dice, que guarden mis palabras, mis mandamientos y los pongan por obra. Pero Dios dice, primero tengo que venir primero por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en ti te ayuda a poner por obra la palabra. ¿Te das cuenta que en tu fuerza nadie puede poner por obra la palabra? Nadie puede guardar la palabra de Dios si el mismo Dios no te ayuda por medio del Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes conocer el propósito de Dios si el Espíritu Santo de Dios no te lo enseña. Por eso Proverbios 1:23 dice, vuélvanse a mi reprensión. Y dice, yo derramaré sobre vosotros mi espíritu, y mi espíritu en vosotros les hará saber mis palabras. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que para que usted conozca el propósito de Dios, Dios mismo tiene que derramarse en usted por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios en usted le hace conocer el propósito de Dios. Una persona sin el Espíritu Santo desconoce la razón de su existencia, reconoce por qué está aquí, reconoce por qué viene a una iglesia, desconoce cuál es la razón por la cual hoy estás aquí. Yo quiero que usted hoy medite y evalúe esta palabra, que ya no sigue en la misma condición, que diga, Señor, hoy me voy a levantar, he estado 5 años, 20 años en la misma condición, pero ¿sabes qué? Hoy yo quiero conocerte, hoy yo quiero crecer en mi vida espiritual, gloria a Dios. Mi amado hermano, todos los grandes hombres vivieron su vida sometida a Dios. Incluso, escuche bien, el propio Cristo tuvo que someter su vida al Espíritu Santo. La Biblia dice en Mateo 1:20 que Cristo fue engendrado por el Espíritu. Mateo capítulo 4 dice que fue lleno del Espíritu. Y dice que fue guiado por el Espíritu. Jesucristo, Mateo 12:28 dice que echaba fuera a los demonios por el Espíritu. Cristo mismo rindió su vida al Espíritu Santo. ¿Cuánto más usted y yo, que estamos llenos de flaqueza, que estamos llenos de debilidades? Necesitamos entender, iglesia, que si no nos rendimos al Espíritu Santo, no vas a poder vencer los malos hábitos, los deseos de la carne, no vas a poder avanzar. Cristo mismo nos dio ejemplo que había que rendirse al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién habrá más perfecto que Cristo? Nadie. Y Cristo mismo entendió que para tener la victoria a la cual el Padre le había encomendado, tuvo que someter su vida al Espíritu Santo. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo de Dios. No lo hizo en su fuerza, no lo hizo en su inteligencia. O sea, Cristo mismo nos dio ejemplo que necesitamos rendirnos al Espíritu Santo. Por eso yo quiero hablar a los jóvenes, rendámonos al Espíritu Santo. Escuche bien, necesitamos conocer más, amén, tener más intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Escuche bien, no todo el que habla del Espíritu Santo lo conoce. Yo puedo hablar del pastor Herrera, pero eso no significa que yo tenga una relación todos los días con él. El hablar o mencionar al Espíritu Santo no es evidencia de que usted y yo tenemos una relación con Dios. Necesitamos buscarle constantemente, porque sin el Espíritu Santo usted no va a poder crecer, no va a poder avanzar, no va a poder vencer los malos hábitos. Mire, sin el Espíritu Santo la Biblia dice que no sabemos ni cómo orar. La Biblia dice en Romanos 8:26, dice que es el Espíritu quien nos ayuda a orar. Dice que no sabemos ni cómo conviene, no sabemos ni discernir la voluntad de Dios, por lo cual debemos orar. Dice, pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestras debilidades. Mira, sin el Espíritu Santo usted no puede ni orar. Por eso hoy en este tiempo en la iglesia habemos muchas personas que no sabemos ni cómo orar, jóvenes que no sabemos ni cómo orar. ¿Por qué? Porque pensamos que es en nuestra fuerza. Esto es el Espíritu Santo de Dios. Incluso no se puede ni predicar sin el Espíritu. Jesús dijo que cuando estuviéramos delante de los reyes, ¿quién iba a hablar? El Espíritu Santo. Toda la obra la ha hecho el Espíritu Santo. En el libro de Romanos 8:11 dice la Biblia que quien resucitó a Cristo fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da la resurrección. El Espíritu Santo. Por eso yo hoy quiero, amado hermano, que más que un culto normal, yo quiero que usted se lleve esta enseñanza en su corazón. Sin el Espíritu Santo no se puede. No se puede crecer. 100% se lo digo, porque de Génesis a Apocalipsis toda la obra de Dios se ha realizado en la vida del hombre por medio
del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, venir a la iglesia es una carga. Sin el Espíritu Santo, los cultos son aburridos, es una rutina. Sin el Espíritu Santo, no tiene sentido. Mire, sin el Espíritu Santo no tiene sentido estar aquí. Porque lo que le da sentido a un culto, a una iglesia, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no se está moviendo en una iglesia, lo que hay gente que viene a verse las uñas, viene a criticar al otro. ¿Por qué? Porque el pueblo se desenfoca cuando no está el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo es quien te convence, quien te guía, Pablo dice, no lo contristes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es tu ayudador. El Espíritu Santo es tu consolador. El Espíritu Santo es quien te da gozo. Incluso ningún cristiano puede tener fruto del Espíritu si no es por medio del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice que quien te da gozo es el Espíritu Santo. Quien te da paz es el Espíritu Santo. Quien te da fe es el Espíritu Santo. Todos los frutos que se van a manifestar en la vida de un cristiano tienen que ser provocados por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te da poder. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. La iglesia sin el Espíritu Santo no tiene poder. Quien te da los dones, escucha bien, quien te da los dones es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 dice que el Espíritu Santo es quien da palabra de sabiduría. El Espíritu Santo es el que da el don de lengua. El Espíritu Santo es el que da el don de sanidad, en interpretación de lengua. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, la iglesia es estéril. No podemos crecer ni mantener una vida estable con Dios si no es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Yo hoy quiero que más que venir a este culto, usted diga, Señor, necesito el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Porque solamente en el Espíritu podemos avanzar en este tiempo. Mi amado hermano, la iglesia tiene que entender que la iglesia, este es el tiempo del Espíritu Santo. Miren, en muchas iglesias lo que se está moviendo es una pesadez espiritual. Hay mucha mortandad espiritual. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que el Espíritu Santo, necesitamos buscar al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no lo contristen. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Pero ¿sabe cómo dice otra traducción? Dice, no haga que el Espíritu Santo se vaya de ustedes con su manera de vivir. El Espíritu Santo también se puede ir. Mira, aquel valle de huesos secos en Ezequiel. Cuando Ezequiel mira la condición de aquel valle de huesos secos. Mire, Ezequiel ni sabía que ese valle era la casa de Israel. Sí, porque Dios le dice después. Ezequiel se quedó impactado. ¿Por qué? Porque Ezequiel está viendo que todos los sacerdotes que los miraban ministrando con buenas túnicas, Dios le dice, mira cómo están. Mira cómo están. Estaba como un valle de huesos secos. En el Espíritu tú puedes ver las cosas diferentes. En el Espíritu nosotros podemos discernir cómo la iglesia, cómo el diablo está enfriando a la iglesia, está enfriando a los jóvenes, los está causando muerte espiritual. Y Dios le dice que este valle de huesos secos se secaron. Llama al Espíritu. O sea, ¿por qué este valle de huesos secos se había secado? Porque se había ido el Espíritu. Cuando una iglesia está seca, hay peligro. El Espíritu Santo está contristado, o a veces el Espíritu Santo ya se fue. Este valle de huesos secos, Dios le dice, ve, llama al Espíritu para que lo que esté muerto vuelva a cobrar vida, dando a entender que las evidencias y las señales, cuando el Espíritu Santo se ha contristado en un lugar o ya se fue, es que hay sequedad espiritual, hay mortandad espiritual. Pero Ezequiel dice que cuando llamó el Espíritu, lo que estaba seco volvió a cobrar vida. Cuando llamó el Espíritu, lo que necesitamos, iglesia, Jehová mi pastor, es llamar al Espíritu Santo, rendirnos al Espíritu Santo, entender que sin el Espíritu Santo no podemos seguir. Ezequiel en esta visión pudo ver un valle de huesos secos. ¿Cómo Dios nos está viendo espiritualmente? ¿Cómo Dios será que nos está viendo espiritualmente? Físicamente Ezequiel se queda impactado porque se está dando cuenta que todo el pueblo que él veía en el templo, en esta visión, lo mira como un valle de huesos secos. ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando la condición espiritual que el pueblo se estaba encontrando. Y a veces nosotros, la gente nos puede ver con un saco, con una corbata, bien vestido, pero viene Dios y usa, mira cómo está ese, como valle de huesos secos. ¿Sabe cómo estaban los fariseos? Bien vestidos. ¿Y qué le dijo Jesús? Sepulcro blanqueado, no había vida, con buenas túnicas, buenas corbatas, pero por dentro ¿cómo estaban? Estaban muertos, no había vida. Y a veces nosotros venimos a la iglesia todos los días, pero por dentro me siento muerto. Hay muchos de ustedes que a lo mejor ríen, la gente lo ve riendo, pero por dentro siente que se están muriendo. Por dentro a veces no tenemos vida. Por dentro solo Dios y nosotros sabemos
la condición espiritual que estamos viviendo. Ahora Dios le dijo, háblale a este valle de huesos secos. Dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Le está diciendo, aunque están secos y aunque están muertos, tienen oídos. Vas a hablarle vida a lo que está muerto. No importa qué tan seco usted vino, joven o hermano, pero si usted tiene oídos para oír lo que Dios le está hablando, su estilo de vida puede cambiar, como ese valle de huesos secos que se pierde en el cielo. La palabra de Dios cobró vida. Por eso Dios le dice a Ezequiel, háblale a este valle de huesos secos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios fueron creados todos los cielos y la tierra. Salmo 33:6 dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. ¿Qué usó Dios al principio? La palabra. Ahora Dios le está diciendo lo mismo que usó en Génesis, voy a usar en este valle de huesos secos. La palabra de Dios en Génesis creó la creación. Pero Dios, por medio de la palabra, va creando cosas espirituales. Por ejemplo, cuando usted vino aquí, mientras usted está escuchando, Dios va creando cosas espirituales, va creando fe, va creando vida. Al igual que la creación de Génesis, el mismo principio Dios le está usando, dándole vida, no a la materia, sino a su vida espiritual que está dentro. Mientras usted está aquí escuchando, hay áreas espirituales dentro de su espíritu que se están creando. De aquí va a salir con fe, de aquí va a salir con vida, de aquí va a salir con esperanza. La palabra de Dios, cuando se habla, va a provocar algo en su espíritu, que su vida no va a salir la misma, porque la palabra de Dios tiene poder. Esa misma palabra que no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, amado hermano, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo es quien nos llena. Él es el único que nos puede llenar. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque el Espíritu Santo es lo único que nos puede quitar la sed. A veces nosotros dentro de la iglesia, y aunque venimos todos los días a una iglesia, hay un vacío en el alma. Tratamos de buscar cosas en el mundo pensando que nos van a llenar. Y a pesar de que estamos en la iglesia. Mira, aquella mujer samaritana en el libro de San Juan, capítulo 4, dice la Biblia que iba a aquel pozo a traer agua. Y Jesús se le aparece y le dice, 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tuyo. Había un vacío en ella. Ella quería llenar ese vacío, pero no lo podía llenar. El problema es que a veces nosotros tratamos de llenar el vacío en fuentes incorrectas. Cuando lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo tiene Cristo. Él ya murió por ti en una cruz del Calvario. ¿Y sabe qué le dijo a Jesús? Le dijo, si conocieras el don de Dios, y te dice, y supieras el que te dice, ¿quién es el que te está diciendo dame de beber? Jesús le dice, tú le pedirías. Cristo le está diciendo, lo que tú necesitas yo lo tengo. Pero no me lo has pedido porque no tienes conocimiento de quién tienes enfrente. Si tú tuvieras conocimiento de lo que Cristo tiene, no buscarías el deleite en el mundo, lo buscarías en la presencia de Dios. La Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Cuando en ti no hay un conocimiento, no sabes, o sea, ya Dios tiene algo para ti. Y tengo una sorpresa, joven, es de gratis. Es de gratis, un don es un regalo. Un regalo es algo gratis. Aquella mujer trataba de llenar un vacío, amén, en fuentes incorrectas, pero Jesús le dijo, si conocieras el don que yo tengo para ti, y supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías. ¿Por qué esta mujer vivía su estilo de vida de esa manera? Porque no tenía conocimiento de lo que el propio Cristo tenía para ella. ¿Y sabe qué era lo bonito? Que no hay que pagar ningún centavo. El hombre sin Cristo paga para ser feliz. Va a una discoteca y paga por la entrada. Va a una cantina y paga para comprar una cerveza. El hombre paga para ser feliz. ¿Por qué lo hace? Porque no tiene conocimiento que ya Cristo tiene algo para ti. Él dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. El don habla del regalo del Espíritu Santo de Dios, que Él te llena. Eres como un río que quita la sed. Eres un río que sacia tu alma. Iglesia, lo que nosotros necesitamos es entender que lo que tú necesitas lo tiene Dios. Le voy a decir algo, a veces muchas personas estamos en la iglesia, pero a pesar de que venimos no nos sentimos satisfechos. ¿Sabe usted que hay personas que vienen a la iglesia y hay un vacío que no lo llenan? Porque no hemos entendido, no tenemos conocimiento plenamente que lo que usted y yo necesitamos lo tiene Cristo. Lo que usted necesita, joven, lo tiene Cristo. Por eso Cristo en una fiesta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire donde Cristo dijo estas palabras en una fiesta. Porque Cristo sabía que todo el que andaba en esa fiesta era porque había una necesidad en su alma. Y Jesucristo le está diciendo, ¿saben qué? Vengan a mí, yo tengo el agua viva. Dando a entender, la fiesta en la cual anda no le va a quitar la sed. La fiesta del mundo, los placeres del mundo, no le va a llenar el alma. Pero Cristo sí puede llenar tu alma. Cristo puede llenar nuestra
Cristo es el único que puede cambiar nuestra vida. Mi amado hermano, necesitamos entender, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mire, sin el Espíritu Santo, su vida no puede ser santa. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2:13 que quien te santifique es el Espíritu Santo. Usted sin el Espíritu Santo no puede ser santo. Quien lo limpia es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir una vida consagrada. Porque ¿quién nos va a santificar? ¿Quién nos va a consagrar si quien lo hace es el Espíritu Santo? Ningún cristiano puede vivir una vida santa delante de Dios si no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Amado hermano, yo no vine de Marieta a contarle chiste. Yo vine a que esta palabra caiga en buena tierra. Vine a hablarle directo a su corazón, que sin el Espíritu Santo no se puede. Iglesia, Jehová mi pastor, jóvenes, sin el Espíritu Santo no se puede. No se puede avanzar, no se puede crecer sin el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder llegar muy lejos. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos da la fuerza, es quien nos da la capacidad. Mire, esa fuerza la tenía Sansón. Cuando el Espíritu Santo venía, la Biblia dice que mataba leones, las puertas con todo y puertones y muros se los llevaba. ¿Por qué? Porque sobre él venía el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se fue de él, la Biblia dice que Sansón, escuche bien, se debilitó. ¿Por qué? Porque se fue el Espíritu Santo. Es que mire, sin la presencia de Dios nosotros somos débiles. Sansón era un hombre fuerte. Sansón era el hombre más fuerte del mundo. Este hombre tenía una fuerza tan tremenda. Pero la Biblia dice que comenzó a ser engañado por una mujer. Y esta mujer le comenzó a descubrir su secreto. ¿Y sabe qué le dijo Sansón? Le dijo, si me cortaran el cabello, le dijo, mi fuerza se apartará. Me debilitaré y seré como cualquier hombre. Sansón reconocía que la presencia de Dios lo hacía no ser común. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, no eres como el borracho, no eres como el adúltero, no eres como aquella persona malcriada. No, ¿por qué? Porque la presencia de Dios en ti te hace ser diferente. Sansón reconocía que la presencia de Dios nos hacía ser diferente. Por eso le dice a Dalila, mira, si me quitan el cabello, mi fuerza se apartará, me debilitaré. Y le digo, y seré como cualquier hombre. Dando a entender que sin la presencia de Dios, usted y yo somos como cualquier hombre. Somos como el borracho. Somos como cualquier persona que vive sin Cristo. Sin la presencia de Dios nosotros no somos nadie. Cuando el Espíritu Santo se fue de Sansón, Sansón dijo, esta vez dijo Sansón, me escaparé como las otras veces. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que en la Biblia dice que él no sabía que Jehová le hacía llamado de él. Mire, es peligroso, porque la presencia de Dios se puede ir de tu vida sin tú darte cuenta. Sansón dice, voy a salir como las otras veces. Él no sabía que Dios había ido. Y hay gente, y a veces nosotros podemos estar como Sansón confiados. Y cuando ven las puertas pensamos que Dios está con nosotros y ya Dios nos abandonó. Sansón no discernía, ya Dios lo había desechado. Y él dijo, voy a salir como las otras veces. Se fue Dios y no se dio ni cuenta. ¿Por qué? Porque él comenzó a desobedecer a Dios. ¿Sabe cómo terminó? La Biblia dice que los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos. Porque cuando se va el Espíritu Santo te vuelve ciego. Dice la Biblia que lo encadenaron, que el diablo te encadena, te esclaviza. Lo pusieron a morir en un molino. ¿Por qué? Aquel hombre fuerte que mataba leones, que mataba 1000 filisteos, ahora está dando vueltas alrededor de un molino. ¿Por qué? Porque se fue la presencia. Sin el Espíritu Santo somos tan débiles. Somos incapaces. Cualquier deseo nos mueve. Cualquier cosita, el deseo nos mueve y vamos a pecar. Sin el Espíritu Santo no podemos ser fieles a Dios. Sansón, cuando la presencia de Dios se fue, su vida, escuche bien, comenzó a ser. La Biblia dice que los filisteos lo sacaban como juguete. Los filisteos jugaban, dijo, saquen a Sansón para que nos divierta como un juguete. ¿Por qué? Porque ya no estaba